Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a un programa más de A través de la Biblia, este espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios, un espacio que nos permite el poder escudriñar las escrituras, el poder profundizar un poco en la palabra del Señor y hacerlo de una forma ordenada, sistemática, que nos permita el poder entender más claramente el contenido de la palabra de Dios. El día de hoy nuestro estudio está enfocado hacia la importancia del Antiguo Testamento. Esta es la segunda parte de la introducción al Antiguo Testamento, segunda parte final, y que nos va a permitir poder avanzar hacia el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, que próximamente lo vamos a estar estudiando en una próxima transmisión, en un próximo programa más. Así que le invito a que podamos juntos comenzar este estudio, segunda parte y final del Antiguo Testamento. Y en primer lugar vamos a orar para pedirle al Señor que nos sea guiando en este tiempo de estudio de su palabra. Señor, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos en torno al estudio de tu palabra, Señor. Creemos y confiamos que tu palabra es suficiente para nuestra vida, que es tu revelación, que son tus propósitos, Señor, para con cada uno de nosotros. Queremos ser fieles a una interpretación correcta, Señor. Queremos interpretar tu palabra, Señor, y enseñarlas a otros, Señor, claramente, tal cual como tú quisiste, Señor, tal cual como tú la inspiraste, Señor. Queremos encontrar el sentido correcto de tu palabra para no errar y para no llevar a otros hacia el error, Señor. Queremos ser buenos maestros, queremos ser buenos discípulos de ti, Señor, y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a despejar nuestra mente, a que nuestra mente esté preparada para poder recibir de tu luz en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, comenzamos entonces nuestro estudio acerca de la importancia del Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos que decir que el Antiguo Testamento es importante. Ahora, ¿por qué es importante? En primer lugar, porque el Antiguo Testamento establece la base, el fundamento para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es imposible entender el Nuevo Testamento si no tenemos un conocimiento de la historia que el Antiguo Testamento nos cuenta. En el programa anterior hicimos podríamos decir una síntesis, un resumen de lo que lo que es la historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta los tiempos cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio babilónico, los tiempos de restauración de la nación israelita, obviamente ya hablando solamente del reino del sur, de los judíos. Entonces vemos que hay una historia que se narra en el Antiguo Testamento, hay una historia que contar, una historia que nos cuenta enseñanzas que vemos reflejadas en cada uno de estos libros y que esto es la base para la redacción del Nuevo Testamento. Los escritores bíblicos inspirados por Dios se fundamentaron en el conocimiento del Antiguo Testamento, en la sabiduría del Antiguo Testamento. Tenemos que tener claro que ellos eran hombres judíos y podríamos decir que la Biblia que ellos tenían, el libro sagrado que ellos poseían, era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. De hecho, ellos se encargaron de escribir, sin saberlo, lo que se convertiría hoy en día en el Nuevo Testamento. Entonces ellos fundamentaron todas sus enseñanzas, todo lo basaron en lo que es el Antiguo Testamento. Por eso es que es importante tener un conocimiento claro del Antiguo Testamento porque nos va a permitir poder interpretar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un contexto, tiene una base, tiene un fundamento y esto es el Antiguo Testamento. Por eso es que es importante. Si bien es muy extensa la historia que se nos habla en el Antiguo Testamento, hay mucha información, pero si nosotros manejamos esta información, manejamos de forma incluso panorámica lo que es el contenido del Antiguo Testamento, vamos a poder entender a grandes rasgos de lo que se trata el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se entiende plenamente cuando vemos su fundamento en los eventos, personas, leyes, sistema sacrificial, pactos y promesas del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos la importancia del Mesías, por ejemplo, para los judíos del primer siglo. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se ve una esperanza? ¿Por qué existe una esperanza mesiánica? ¿Por qué se habla mucho del Mesías?
¿Cómo nosotros entendemos este concepto acerca del Mesías? ¿Cómo entendemos el concepto acerca de un libertador que se nos presenta en el Nuevo Testamento? ¿Cómo nosotros podemos, cómo logramos entender o cómo logramos enlazar ese concepto con Jesucristo? Porque cuando nos enfrentamos al Nuevo Testamento había una esperanza mesiánica. Los judíos esperaban a un Mesías, a un rey que los viniera a libertar. Pero ¿de dónde proviene ese concepto? ¿De dónde proviene esa esperanza mesiánica en los judíos del primer siglo? De ahí, y también de antes del primer siglo. ¿De dónde proviene? El Antiguo Testamento nos brinda información acerca de dónde proviene esa esperanza. ¿En qué se basan los judíos? ¿En qué se basaron ellos para tener este concepto o esta idea de que vendría un Mesías, vendría un rey de parte de Dios que los iba a liberar, que les iba a dar libertad y que los iba a llevar nuevamente hacia un lugar, a una posición privilegiada, una posición de autoridad frente a las demás naciones? Entonces tenemos que tener claro que el Antiguo Testamento nos ofrece esta visión o este concepto acerca del Mesías, que obviamente en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos muy arraigado, muy presente, ahí está muy presente en el ambiente, en el contexto histórico del Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en pasajes del Nuevo Testamento. Hay muchas costumbres. Hay un libro que se llama Uso y Costumbres de las tierras bíblicas, ¿ya? Uso y costumbres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos ese tema en el Antiguo Testamento nos vamos a entender muchas cosas en el Nuevo Testamento. Y no tan solamente en el Nuevo Testamento, sino que vamos a entender el porqué de esas costumbres también, por qué ellos reaccionaban de cierta forma, por qué ellos tenían ciertas creencias, por qué ellos hacían lo que hacían. Entonces tenemos que tener claro que el Nuevo Testamento también está escrito en un contexto cultural, de tradiciones, de creencias. Entonces, y esas creencias y esas tradiciones se basan también en prácticas que nosotros las vemos en el Antiguo Testamento. También vemos situaciones en el Nuevo Testamento que son explicadas en el Antiguo Testamento. En el programa anterior hacíamos mención como ejemplo de esa diferencia que existe entre judíos y samaritanos. Hablábamos que el reino en el Antiguo Testamento se nos habla en el libro de Reyes y Crónicas que el reino se divide. El reino de Israel en el reino del norte, el reino del sur. Y el reino del norte se llamó Israel y su capital era Samaria. El reino del sur era Judá y su capital Jerusalén. Resumiendo la historia, y como ya lo estudiamos en el programa anterior, los samaritanos fueron un grupo de personas que se mezclaron con otras personas de otras nacionalidades. Hubo un sincretismo, hubo una mezcla de creencias, religiones, y los judíos no miraron bien eso. Y también hubieron más disputas entre ellos, entre judíos y samaritanos. Y eso está explicado en el Antiguo Testamento. Podemos ver la raíz de esa tensión que existe en el periodo, podemos decir, en los tiempos del Nuevo Testamento, en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, podemos ver la explicación del por qué en ese tiempo existía esa tensión, esas diferencias, ¿ya? Esa enemistad entre judíos y samaritanos. Entonces vemos que el Antiguo Testamento nos va a ofrecer mucha información, mucho contexto para poder entender el ambiente en el que el ministerio de Jesucristo se desenvuelve, ¿ya? O también poder entender las enseñanzas de los escritos del Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos el cumplimiento de numerosas profecías que el Nuevo Testamento registra. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de la esperanza mesiánica? Había una esperanza, había una noción, había una creencia acerca del Mesías, que vendría el rey que los libertaría. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo hace muchas citas del Antiguo Testamento hablando acerca del Mesías. Recuerde que Mateo escribe para judíos. Mateo era un judío. Y él escribe su evangelio para los judíos en un lenguaje judío. Obviamente los judíos conocían la escritura, conocían las promesas, las profecías acerca del Mesías. Conocían las promesas acerca del Mesías. Entonces cuando Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías prometido,
como el rey prometido. Entonces utiliza mucho lo que es citas del Antiguo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente 3 cartas personales no citan textualmente al Antiguo Testamento. Y estas son Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Esas son las cartas que podríamos decir que no citan directamente el Antiguo Testamento. Mateo escribió de manera peculiar pensando en los judíos, lo que hablábamos hace un momento, y por eso cita el Antiguo Testamento 53 veces. En su Evangelio, Mateo cita 53 veces el Antiguo Testamento. Comparado con Marcos, que lo cita 36 veces, Lucas lo cita 25 veces y Juan lo cita 20 veces, que no deja de ser menor. 20 citas del Antiguo Testamento en Juan, 25 en Lucas, 36 en Marcos y 53 en Mateo. ¿Por qué Mateo lo cita más? Porque obviamente él era un judío que escribe para judíos y que quiere presentar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Lo presenta de esta forma. Entonces en Mateo vemos muy repetidamente esta frase que leemos, por ejemplo, en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta frase se repite muchas veces, ¿ya? A medida que él trata de convencer a los judíos que Jesucristo era el Mesías, él hace cita de las profecías del Antiguo Testamento, ¿ya? Las cartas del Nuevo Testamento están repletas de citas del Antiguo Testamento, excepto las cartas que mencionaba anteriormente, que son Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Siendo el ejemplo modelo la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, que sabemos que no fue Pablo y no hay un autor conocido, no podríamos distinguir a un autor de la carta de los Hebreos, pero si bien el autor de los Hebreos es claramente un hombre conocedor del Antiguo Testamento, un hombre que maneja ya el contenido del Antiguo Testamento. Es como un comentario incluso. El libro de los Hebreos se le conoce como un comentario exegético del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque cita mucho esto y habla mucho de lo que es lo relacionado al tabernáculo, al servicio, la adoración, del sacerdocio, del sumo sacerdocio, ¿ya? Del santuario de Dios. Entonces habla mucho acerca de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Éxodo y Levítico vamos a ver este tema. El libro de Hebreos cita mucho lo que es el servicio en el tabernáculo y da una explicación, como se centra en el Antiguo Testamento, ahora desde la perspectiva cristiana. Ahora el autor interpreta todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento y él ve que en el Antiguo Testamento hay algo que apunta hacia Jesucristo, y entonces el escritor a los Hebreos hace esa interpretación, hace ese análisis del Antiguo Testamento e interpreta el Antiguo Testamento, se basa en el Antiguo Testamento para hacer una interpretación, en este caso del ministerio de Cristo. Por ejemplo, aquí se habla de propiciación, de expiación, de salvación, de sustitución, lo que también hace el apóstol Pablo. Todos estos términos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nosotros los podemos entender a la luz del Antiguo Testamento. No tan solamente costumbres, no tan solamente hechos, situaciones que suceden en el Nuevo Testamento, son explicadas con el estudio del Antiguo Testamento, sino que también conceptos, doctrinas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, también son explicadas a la luz del Antiguo Testamento. Toda la predicación de los apóstoles estuvo basada en el Antiguo Testamento. Pedro en Hechos capítulo 3, del versículo 29, 22 al 25, citando a Moisés y a los profetas, lo vemos ahí, cuando él predica. Después de la venida del Espíritu Santo, él en su primer sermón, él predica, muchos se convierten, miles de personas se convierten, pero él hace un recorrido por el Antiguo Testamento. El querigma apostólico, o sea, la predicación de los apóstoles, era así. Ellos hacían citas del Antiguo Testamento, recorrían la historia del Antiguo Testamento, la historia de los judíos, que nosotros vemos reflejada en el Antiguo Testamento. Hacían una cita del Antiguo Testamento, hablaban acerca de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo, aplicaban la escritura del Antiguo Testamento al ministerio de Cristo. Y así como lo hizo Mateo, también la predicación de los apóstoles era relacionar, unir
la historia del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías y presentaban a Jesucristo como el cumplimiento de esas profecías, como el cumplimiento, como aquel que había de venir, el Mesías prometido. Y hace un llamado, obviamente, al arrepentimiento, presentan a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el mediador, como aquel que murió en la cruz, pero que también resucitó y dio vida al mundo entero. Y hacen un llamado hacia el arrepentimiento. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento es la base principal, es la base de la predicación de los apóstoles. ¿Cómo ellos podían presentar a Jesucristo como el Mesías? En primer lugar, hablando acerca de las profecías acerca del Mesías y haciendo ver a los judíos, a quienes habían crucificado a Jesucristo, que aquel que habían crucificado era el Mesías que ellos estaban esperando y que las escrituras, que el Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesucristo. Para los judíos hasta el día de hoy Jesucristo no es el Mesías. Era imposible que el rey que ellos esperaban, que el tiempo que ellos esperaban de un rey que apareciera, que naciera de entre ellos y que los liberara del pecado, que los liberara del yugo del Imperio Romano, era imposible para ellos creer que ese hombre, el carpintero, el hijo de José y de María, fuese el Mesías. Para ellos era una blasfemia, porque Jesucristo, él no hacía lo que los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley. Jesucristo no hacía lo que hacían ellos. Jesucristo no interpretaba el Antiguo Testamento como ellos lo hacían. Jesucristo no hacía una interpretación de la ley como los líderes religiosos lo hacían. Y mucho menos para ellos pensar, para ellos el pensar que aquel hombre que murió en la cruz fuese su Mesías, para ellos era imposible. Que un hombre que murió en un madero como un maldito fuese su Mesías, al que tanto estaban esperando. Pero la predicación de los discípulos estaba basada en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Esteban, en Hechos capítulo 7, también hace un repaso, un análisis, un resumen por toda la historia del pueblo de Israel, por toda la historia que se nos habla en el Antiguo Testamento, perdón. Y allí vemos que cuando Esteban hace este recorrido por toda la historia, por todo el contenido del Antiguo Testamento, llega hasta un punto en donde presenta a Cristo como el Mesías, predica, pero sabemos nosotros que Esteban se convierte en el primer mártir del Evangelio y es asesinado por los líderes religiosos, es apedreado hasta la muerte. Pero ¿cuál fue su predicación? ¿En qué se basó? En el contenido del Antiguo Testamento. Decíamos que para muchos el Antiguo Testamento no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros hablamos a nuevos cristianos, cuando les presentamos el Evangelio a una persona que está recién creyendo, que se ha convertido recién al Evangelio, le hablamos acerca de la palabra de Dios y siempre recomendamos, por ejemplo, leer el Evangelio de Juan, leer textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil presentarles el Evangelio de esa forma. Pero también es necesario que en algún punto esa persona se nutra del Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra de Dios. Y cuando se escribió ese texto, lo que existía en aquel entonces era el Antiguo Testamento. Pocos escritos del Nuevo Testamento se encontraban en vigencia en aquel entonces. La tradición era la que prevalecía en aquel entonces, la tradición oral, la transmisión oral de las enseñanzas, de las doctrinas, de las historias acerca de Cristo y del Evangelio. Entonces vemos que hay una importancia en el Antiguo Testamento. Los discípulos predicaron acerca del Antiguo Testamento, interpretaron a Cristo, su ministerio, en base al Antiguo Testamento. El evangelista Felipe predicó al eunuco
¿Y de qué le predicó? Felipe le predicó al eunuco presentándole el plan de salvación y diciéndole por qué de tal manera amó Dios al mundo. Le, le recomendó que leyera el libro de Juan, que leyera la carta a los romanos. No, Felipe le presentó el evangelio al eunuco predicándole acerca del Antiguo Testamento. Y tenemos una cita muy específica ahí, Isaías 53, versículos 7 y 8, que era lo que el eunuco estaba leyendo, pero no entendía. Felipe le habla. Entonces vemos cuál es la importancia. Imagínense, evangelizar con el Antiguo Testamento. ¿Lo había pensado alguna vez así? Muchas veces nosotros tenemos planes de evangelismo, planes de evangelización. Nuestro discipulado, ¿cierto? Se basa en las enseñanzas de Cristo, del Nuevo Testamento, de la doctrina. Pero aquí vemos a Felipe evangelizando con el Antiguo Testamento. Es importante esto y es muy interesante analizar el Evangelio desde esta perspectiva. Cómo ver a Cristo, cómo ver el Evangelio, cómo interpretar el Evangelio, mejor dicho, con textos o con la mirada, el punto de vista o la perspectiva del Antiguo Testamento. Felipe lo hizo. Felipe lo hizo. Y este eunuco se convirtió, se bautizó. ¿Cómo el eunuco, cómo el eunuco le habló acerca del Evangelio a este hombre tomando esta cita de Isaías, ¿cierto? ¿Y cómo logró que finalmente el eunuco se convirtiera, creyera y se bautizara? Un gran desafío yo creo que vemos ahí y que nosotros podríamos imitar también. Y en el primer viaje de misionero de Pablo y Bernabé, en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en las ciudades de Galacia, en Hechos, eso lo vemos en Hechos 13, versículo 13, predicaron a los judíos de la sinagoga citando las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que Pablo él acostumbraba a ir a los lugares, a las ciudades, a las provincias romanas, ¿cierto? Y a las ciudades más importantes que habían aquí en aquellas provincias. Y él iba primeramente ¿a quién? A los judíos. Él iba a los judíos, predicaba en las sinagogas, enseñaba en las sinagogas, discutía con los líderes religiosos, o sea, discusiones podemos decir, discusiones rabínicas, discusiones acerca de la interpretación de la ley, discusiones acerca de las tradiciones, que obviamente el apóstol Pablo él llevaba el mensaje de Cristo y lo hacía conforme a cómo se realizaban en aquel entonces las discusiones teológicas, podríamos decir así, las discusiones bíblicas, las discusiones acerca de las interpretaciones de la ley. Y él iba a la sinagoga y lo hacía. Y cuando los judíos lo rechazaban, cuando los judíos ya no podían rebatir con él, porque Pablo presentaba el Evangelio de una forma tan elocuente y utilizando la escritura, utilizando el Antiguo Testamento, que los judíos no hallaban qué hacer, no hallaban cómo responder, sino que los expulsaban de las sinagogas, los echaban, los amenazaban de muerte para que no hablaran de Cristo, no hablaran del Evangelio. Entonces vemos que el apóstol Pablo, él hablaba después a los gentiles, presentaba el Evangelio a los gentiles, sobre todo en estas provincias romanas que la mayoría eran gentiles, no eran judíos. Si bien habían sinagogas por todo el imperio romano, ¿ya? Esta costumbre de los judíos de que en cada esquina de alguna nación, de algún pueblo, existiera una sinagoga, le permitía al apóstol Pablo y a los demás discípulos poder predicar en estos lugares. Pero después el evangelio era presentado hacia los gentiles por el apóstol Pablo. Pero lo importante aquí es que el apóstol Pablo hacía uso del Antiguo Testamento. Él hablaba del Antiguo Testamento, presentaba el Antiguo Testamento, se fundamentaba en el Antiguo Testamento, interpretaba la ley del Antiguo Testamento. Pero la diferencia es que él lo hacía de forma correcta. ¿Ya? Él presentaba el Evangelio correctamente, él hablaba de Jesucristo, del Mesías, basado en la escritura del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la predicación de los discípulos, la predicación de los apóstoles estaba fundamentada en el Antiguo Testamento. Y como les decía, es una forma distinta de ver este hecho. Nosotros estamos acostumbrados a predicar
¿cierto? De una perspectiva ya cristiana, de una perspectiva en donde los escritores bíblicos del Nuevo Testamento interpretan el Evangelio y nos dan una interpretación ya lista, o nos dan una revelación de parte de Dios en donde está mucho más claro. Obviamente que el Antiguo Testamento era la preparación para la venida del Redentor, y en Jesucristo vemos esa manifestación de Dios aquí en la tierra, vemos la revelación máxima de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y los escritos del Nuevo Testamento nos presentan esa revelación máxima. El misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, ese misterio está revelado en el Nuevo Testamento. Y obviamente que para nosotros es mucho más fácil poder hablar acerca de Cristo, presentar el Evangelio, hablarle a la gente desde la perspectiva ya revelada que vemos en el Nuevo Testamento. Pero el desafío que tuvieron los discípulos, los apóstoles, fue hablar del Evangelio basándose en el Antiguo Testamento. Entonces vemos una perspectiva distinta acerca de la predicación del Evangelio, de la predicación de la buena nueva. Entonces nos hace pensar a nosotros, nos hace meditar en la importancia que tiene el Antiguo Testamento, no tan solamente para la interpretación del Nuevo Testamento, sino que también para nosotros. Si para los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, si para la iglesia del primer siglo fue de suma importancia el Antiguo Testamento, también tiene que haber, también tiene que, esa importancia también nosotros tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué para nosotros no sería importante entonces el Antiguo Testamento si para ellos lo fue? Yo creo que ahí está mejor dicho la frase o la idea. Si para ellos fue tan importante, ¿por qué para nosotros no lo sería? ¿Por qué no le damos tanta importancia a los escritos del Antiguo Testamento como le damos al Nuevo Testamento? Si entendiéramos la importancia del Antiguo Testamento, entonces entenderíamos completamente el mensaje del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que no entendemos porque ignoramos el fundamento, en este caso, para la interpretación del Nuevo, que es el Antiguo Testamento. Los temas y doctrinas del Antiguo Testamento son tratados en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Recuerde que el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo. El Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios capítulo 10, 1 y 2 que nos habla acerca del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo prefiguró más tarde el bautismo cristiano del Nuevo Testamento. Y ahí vemos una interpretación, ahí vemos una conexión que existe entre la interpretación del apóstol Pablo que hace allí del bautismo con el cruce del Mar Rojo en el Antiguo Testamento. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahí vemos una conexión. Cómo el apóstol Pablo interpreta este hecho, cómo interpreta este acto acerca del bautismo. Y él lo hace desde la perspectiva del Antiguo Testamento, hace una conexión. Y esa es la labor del intérprete. Esa es la labor del intérprete, para hacer conexiones entre el texto y lo presente. Ahora nosotros deberíamos hacer una conexión, tanto esto nos da como un principio de interpretación bíblica, como nosotros podemos hacer la conexión entre el texto bíblico y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. La situación que estoy pasando, ¿cómo yo la puedo analizar desde el punto de vista bíblico? Hay historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay enseñanzas que yo puedo aplicar a lo que estoy viviendo hoy en día. Yo lo puedo aplicar a lo que la iglesia está viviendo hoy en día y hacer esa conexión. Hacer esa conexión basada en la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo el apóstol Pablo utiliza el Antiguo Testamento para hablar acerca de un hecho actual, lo que estaba queriendo hablar ahí, lo que estaba enseñando acerca del bautismo, y él hace una conexión directa con el Antiguo Testamento, específicamente con esta historia acerca del cruce del Mar Rojo, este hecho milagroso que el pueblo de Israel vivió cuando salió de Egipto hacia el desierto. La conquista de Canaán, tenemos otro ejemplo, por Josué prefiguró el reposo espiritual que los cristianos alcanzan por la fe. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 3 y 4. Entonces vemos cómo el Nuevo Testamento hace estas conexiones y ve la importancia que
que tiene el Antiguo Testamento para poder entender los principios, ¿cierto? Las enseñanzas del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo. Vemos cómo el Antiguo Testamento prefigura algún, algún evento, cómo prefigura alguna persona, cómo prefigura algo que en el Nuevo Testamento nosotros vemos aconteciendo. Y cómo los escritores bíblicos del Nuevo Testamento hacen esas conexiones. Y cómo ven el sentido que ahora tiene el Antiguo Testamento en relación a lo que ahora ellos están viviendo y a lo que están predicando, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces es importante cómo los escritores bíblicos ven el Antiguo Testamento, cómo los escritores del Nuevo Testamento analizan y ven el Antiguo Testamento. Ellos reinterpretan la historia del Antiguo Testamento basándose en la manifestación, en lo que el Antiguo Testamento estaba preparándose, o lo que la historia del Antiguo Testamento nos enseña que es una preparación. Finalmente los escritores bíblicos ven que el Antiguo Testamento y todo lo que sucede ahí, toda la historia de sus antepasados, prefiguraban una preparación, ¿ya?, para la manifestación de Jesucristo. Y ahora los escritores del Nuevo Testamento reinterpretan esa historia. Y se dan cuenta de que lo que sucedió, ¿ya?, lo que había sucedido, se aplicaba directamente ahora al ministerio y obra de Jesucristo. Lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, lo que los judíos, los judíos del primer siglo no pudieron ver, ahora a través de Cristo, ahora eso se hace evidente. A través de Cristo, a través de la predicación del Evangelio, a través de la luz que ahora Dios le está dando a los escritores bíblicos, ahora que los está inspirando a poder escribir acerca del Evangelio, escribir acerca de los propósitos de Dios, escribir acerca de la vida y de obra de Jesucristo. Ahora para ellos el Antiguo Testamento tiene sentido. Ahora el cruce del Mar Rojo tiene sentido, ahora el tabernáculo tiene sentido, ahora la decadencia de Israel que vivió en un tiempo, las consecuencias de su pecado que tuvieron que sufrir. Ahora para los escritores bíblicos, ahora todo eso tiene sentido porque ahora se manifestó Jesucristo. Y en la vida de Cristo se hace realidad todo lo que el Antiguo Testamento presenta, todo lo que la historia de Israel cuenta. Entonces los escritores del Nuevo Testamento, su cabeza empieza a pensar y empieza a dar vuelta y ven que Cristo es el cumplimiento de las promesas, que Cristo es lo que el Antiguo Testamento prefiguraba, que Cristo es el cumplimiento de toda promesa, de toda historia y de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta realidad que nosotros estamos viendo ahora a través de estos puntos que estamos analizando, de cómo el Antiguo Testamento tiene una gran importancia. El llamado de Israel para abandonar a Egipto prefiguró la experiencia del niño Jesús. Mateo 2:15. Mateo, él interpreta todas las profecías del Antiguo Testamento y las aplica a Cristo. Nadie antes había hecho eso. Obviamente porque Cristo no se había manifestado. Pero nadie había visto que todas esas profecías hablaban acerca del Mesías o hablaban de Cristo. De hecho, profecías o palabras de los profetas que están en el Antiguo Testamento que quizás no hablaban directamente de la manifestación del Mesías, ahora Mateo las interpreta basándose en el ministerio de Cristo. O sea que todas esas profecías, toda esa historia y todo eso que dice ahí en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo y se cumplen en Cristo. El profeta dijo tal cosa, dice Mateo, parafraseando lo que dice Mateo, el profeta escribió esto hablando acerca de Cristo. Quizá en aquel tiempo no lo entendíamos, pero ahora lo entendemos a través de Jesucristo. Entonces ahora pareciera que el Antiguo Testamento tiene mucha más importancia, mucha más relevancia entonces para los cristianos del primer siglo, porque allí en donde no habían visto nada, ahora ven a Cristo.
Qué impresionante ver, interpretar esto, aprender esto de esta forma. Cómo los cristianos del primer siglo cuando se convirtieron, o sea, cuando se convirtieron en cristianos por la obra de Jesucristo, ahora para ellos el Antiguo Testamento tomó una dirección totalmente distinta a la que ellos le habían dado toda la vida. Ahora ellos interpretan de acuerdo desde otro punto de vista. Ahora ellos entienden lo que antes entendían de una forma distinta. Ahora ya no interpretan de acuerdo a la interpretación que le daban los líderes religiosos. Ahora la interpretación que los judíos les daban, los rabinos enseñaban, ya no era válida. Porque ahora ellos entendían el concepto verdadero, o la idea central, o el sentido correcto del Antiguo Testamento. Ahora ellos veían la importancia real del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, del 17 al 21, Pablo trata el tema de que Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y se basa en qué? En Isaías capítulo 29, versículo 14 y capítulo 44, versículo 25. Entonces vemos que no es algo nuevo que el apóstol Pablo enseña. Cuando el apóstol Pablo habla y presenta todas las doctrinas, por ejemplo, la justificación por la fe, cuando habla él en el libro de Romanos, cuando habla acerca de la salvación, habla de la redención, habla acerca de la iglesia, cuando Pablo presenta toda la enseñanza, la doctrina bíblica, él no habla algo nuevo. Él no le habla a los líderes religiosos algo que ellos no sabían, algo que ellos no conocían. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Que Pablo le da una nueva interpretación al Antiguo Testamento. Le da una interpretación correcta de qué realmente significaban aquellas promesas o de qué realmente significaban, qué importancia tenían aquellas historias. Y le da a entender que en Cristo el Antiguo Testamento tiene sentido. No era algo distinto lo que Pablo les presentó a los judíos, a los líderes religiosos. Ahora, el problema de los líderes religiosos es que no querían aceptar aquella interpretación que el apóstol Pablo le daba a la ley, porque ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. Desde ese punto, al rechazar a Jesucristo como Mesías, ellos rechazaban toda la doctrina del apóstol Pablo. Y lo rechazaban de una forma eh, tan, tan despreciable para ellos era el apóstol Pablo, que aun cuando él era elocuente en sus sermones, en su doctrina, en su enseñanza, en su exposición de la ley, aún así ellos se negaban a creer que Jesucristo era el Mesías. Y más que Pablo, no es que Pablo no fuera convincente, eso es lo que quise decir, sino que más que eso era el celo que ellos tenían por su religión. El apóstol Pablo, él decía que era fariseo entre fariseos, o sea, que era un fariseos de fariseos. Era celoso de su fe, celoso de la ley, celoso de lo que él creía. Pero Pablo tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Y estas personas, estos líderes religiosos que veían y escuchaban al apóstol Pablo interpretar la ley como ninguno de ellos lo hacía, con la elocuencia, con la autoridad que el apóstol Pablo lo hacía, que ellos aún así, sabiendo que el apóstol Pablo estaba en lo correcto cuando le enseñaba, ellos aún así se negaban en creer en Cristo como el Mesías. Se negaban. Se negaban a hacerlo, aunque muchos quizás por dentro estaban convenciéndose de que lo que el apóstol Pablo estaba enseñando estaba en lo correcto. Aún así, su celo por ser un fariseo de fariseos, por ser líderes religiosos respetables, aún así eso les impedía poder aceptar el evangelio, poder aceptar el evangelio que el apóstol Pablo le estaba presentando, aún con sus escritos, aún con la ley, aún con lo que ellos defendían y con lo que ellos amaban con su vida. Entonces vemos cómo en este tiempo el Antiguo Testamento era importantísimo. Manejar el contenido del Antiguo Testamento era importante, era de suma importancia porque eso le daba sentido al Nuevo Testamento, para nosotros hoy en día, pero eso le daba sentido al Evangelio. Le daba sentido al Evangelio y vuelvo a decir, es un gran desafío el poder ver a Cristo con los ojos del Antiguo Testamento.
Ahora nosotros podemos decir que el Antiguo Testamento es importante, que el Antiguo Testamento decía esto, porque el Nuevo Testamento nos dice, ¿ya? Como lo que hemos dicho todo este tiempo, bueno, todo esto que hemos dicho en este estudio. Pero nosotros ver a Cristo y tratar de analizar a Cristo, hablar de Cristo a través del Antiguo Testamento es un gran desafío. Es un gran desafío. Y vuelvo a decir, si para ellos fue importante, ¿por qué para nosotros no fue importante? ¿Por qué para nosotros no sería importante el estudiar el Antiguo Testamento, estudiar la historia del Antiguo Testamento? Y aunque suene muy tedioso, estudiar la fecha, estudiar los eventos que acontecieron, los reyes, los profetas, estudiarlos. Estudiar, saber de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se esmeraron, ¿ya? Se prepararon para saber de Cristo. Ellos se prepararon para saber quién iba a ser el Mesías. Indagaron, se prepararon, ¿ya? Entonces, si ellos lo hicieron, nosotros también tendríamos que prepararnos para entender el pensamiento de ellos, porque ellos hablaban y muchas veces sin saberlo hablaron de Cristo. Sin saberlo, muchas veces sus profecías hablaban de Cristo, hablaban del ministerio de Cristo. Isaías habla de Cristo, lo habla directamente. De hecho, el libro de Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, el pre-Evangelio. Entonces, vemos una riqueza tan importante en el Antiguo Testamento que a veces no alcanzamos a dimensionar. En Romanos capítulo 14, versículo 11, al hablar el apóstol Pablo de que se doblará toda rodilla ante Cristo, Pablo se basa en Isaías 45, 23. O sea que, a ver, hay versículos que nosotros los podemos decir que los identificamos como versículo o como mensaje del Nuevo Testamento. Vemos como muy arraigado algunos textos bíblicos con el Evangelio, con el Nuevo Testamento. Pero esos versículos están netamente basados, fundamentados, o están en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces vemos cómo nuestro Evangelio está enraizado en lo que es el Antiguo Testamento. No quiero ahora dar un realce más allá de lo que significa el Antiguo Testamento, pero sí es importante que nosotros tengamos presente su importancia, valga la redundancia, que he dicho muchas veces la palabra importante, pero tiene mucha importancia el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, usted ya yo creo que se lo sabe de memoria, de tantas veces que lo hemos repetido en este programa. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ellas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es tan solamente el Evangelio de Juan, no es tan solamente la carta a los romanos, no es tan solamente Efesios, sino que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otro ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 31 nos habla el apóstol Pablo, ilustrando la doctrina de la justificación por la fe, haciendo uso de la ley, ¿ya? Y hace referencia a la historia de Agar y Sara. ¿Se acuerdan de esta historia cuando Abraham, teniendo como poca esperanza con Sara de que la promesa de Dios se cumpliera de tener un hijo, Sara le entrega a su sierva egipcia Agar como esposa? Y esto era una tradición, una costumbre de aquellos tiempos, ¿ya? De aquellos años, los tiempos de los patriarcas, año 1800, incluso 2000 años antes de Cristo. Entonces esto era costumbre de que podemos decir, el jefe de familia, el jefe tribal, ya, si no podía tener un hijo con su esposa, debido a ciertas complicaciones, que la mujer en este caso fuese estéril y no pudiese tener descendencia, entonces esta persona estaba la posibilidad de que una de sus esclavas
ya fuese tomada por el hombre y a través de ella pudiese tener descendencia. O sea que ese hijo que tuviera esa sierva sería tanto de, en este caso de Abraham, como de Sara. Sara lo adoptaría como su hijo, ¿ya? Y vemos esa analogía que hace el apóstol Pablo, ¿ya? Hablando de la justificación por la fe, hablando de Abraham, que él fue justo, ya fue justificado por su fe y no por las obras de la ley, porque Abraham vivió antes de la ley y fue justo, fue considerado justo, fue justificado por su fe. La fe no justifica, dice el apóstol, perdón, la ley no justifica, dice el apóstol Pablo, las obras no justifican al hombre, no salvan al hombre. Y hace esta analogía también entre Agar y Sara, que una era libre, la otra era esclava. Entonces hay muchas analogías, muchas comparaciones que el apóstol Pablo hace desde el Antiguo Testamento y la aplica al Nuevo Testamento, o sea, a los tiempos del Nuevo Testamento, la aplica para la predicación del Evangelio, la aplica de tal forma que pareciera que todo lo que el Antiguo Testamento quiere decir, ¿ya? Es lo que Cristo predicó, es lo que Cristo vino a establecer y es lo que los discípulos están enseñando. Entonces, esto no es casualidad, no es casualidad, sino que estaba dentro del plan de Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios y el Antiguo Testamento, lo hemos dicho muchas veces, era la preparación para la manifestación de Jesucristo. Entonces ahora los discípulos ven la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo no vino a abrogar la ley y tampoco vino a abrogar o a rechazar o a descalificar, a desacreditar, desautorizar, mejor, es la mejor palabra para esto, los escritos del Antiguo Testamento, sino que vino a darle un realce a la palabra de Dios y que realmente la Escritura hablaba de Él. El libro de los Romanos, el apóstol Pablo aquí habla muchas doctrinas que están en el Antiguo Testamento, pero que ahora son para nosotros son doctrinas que son muy importantes, que nosotros creemos y que confesamos, ¿cierto? Como doctrinas de fe, como parte de nuestras creencias, ¿cierto? Por ejemplo, el pecado universal. Todo esto está basado en el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo lo habla y lo presenta en el Evangelio. El pecado universal, la justificación por la fe, la santificación, la soberanía de Dios, los dones espirituales. El apóstol Pablo se basa todo esto en el Antiguo Testamento. Los deberes civiles, la libertad cristiana, todo esto está basado en el Antiguo Testamento. Toda la predicación o toda la enseñanza que el apóstol Pablo expone en sus cartas está basada en el Antiguo Testamento. Él escribe tanto para judíos como para gentiles. Entonces vemos que él ocupa los ejemplos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió dice, es para que nosotros no cometamos tampoco también los mismos errores. No caigamos en el pecado que cayeron los antepasados en la historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que se nos cuentan para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces vemos que el apóstol Pablo tiene esa noción de la importancia que tiene el Antiguo Testamento para la vida de los creyentes del primer siglo, para la vida de la iglesia, para entender el Evangelio, para comprender el Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos brinda numerosas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas y también evitar. Y aquí podemos ver muchas historias, las más conocidas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de el rey David, de Salomón, de los profetas. Aquí nosotros podemos extraer muchas lecciones espirituales, muchas lecciones de vida para nosotros, que son de mucha importancia, ¿ya? Por algo también Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe, ¿cierto? Los héroes de la fe. Y nos presenta a todos estos personajes del Antiguo Testamento que son ejemplos para nosotros, son ejemplos de fe para nosotros y cómo ellos también ahora son testigos, son esa nube de testigos que está atenta a lo que nosotros también estamos haciendo aquí en la tierra. Entonces es importante extraer estas lecciones de vida, lecciones espirituales que nos ofrecen en el Antiguo Testamento, que nos ofrece el Antiguo Testamento a través de personajes, a través de historias que eso nos narran en él. Por ejemplo, lección acerca de la fe, del amor, de la fidelidad, de arrepentimiento, de la maldad, del pecado. Tenemos una infinidad
de ejemplos que nosotros podemos aplicar hoy en día, que nosotros podemos hacer conexiones y poder extraer lo mejor de ellas, ¿cierto? Lo mejor de lo que se nos presenta en esta historia y personajes del Antiguo Testamento. Según de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, ya lo hemos mencionado. ¿Y qué nos dice esto? Es que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, es la revelación de Dios y tiene suma importancia para todos nosotros. Es de suma importancia que nosotros podamos conocer su contenido. Nos capacita, nos moldea como cristianos, nos moldea como personas, nos moldea como creación de Dios. Tenemos que tener claro que toda la escritura es útil para cada uno de nosotros. Debemos tener conocimiento, debemos adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y obviamente tenemos que tener claro que es la revelación de Dios, ¿ya? Es la revelación de Dios. No es una historia que quedó en el pasado cuando Cristo apareció y Él presentó el Evangelio, sino que cuando Cristo aparece, los escritos del Nuevo Testamento, como hemos mencionado, toman un mayor realce, una importancia, ya, una importancia distinta a la que ya los judíos del primer siglo le entregaban a los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente ellos consideraban eso como ley, como la palabra de Dios, como sus escritos, ¿cierto? Como sus libros sagrados. Pero ahora, a la luz de Cristo, estos escritos tomaron un rumbo distinto, una interpretación distinta, una importancia distinta y mucho más grande de la que tenía en aquel entonces. Entonces, para nosotros, obviamente, el Antiguo Testamento es de suma importancia. Aquí en este estudio, el día de hoy, hemos querido hablar acerca de estos puntos que nos hablan acerca de la importancia del Antiguo Testamento. Y con esto ya terminamos esta introducción al Antiguo Testamento. El próximo programa, como les había dicho al principio, comenzamos por fin con nuestro estudio acerca del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. De ahí en adelante nosotros vamos a tener nuestros estudios detallados de cada uno de estos libros. Y obviamente comenzando con el Antiguo Testamento. La idea es de poder tener un estudio detallado, un estudio uniforme. Vamos a utilizar ciertos puntos, vamos a abarcar ciertas temáticas de cada libro que nos van a ayudar a poder entender más claramente el contenido de cada uno de estos libros. Por ejemplo, su autor, la fecha de escritura, el propósito con el cual fue escrito aquel libro en específico, versículos claves, textos claves que nos van a ayudar a entender ya el sentido del libro, a qué abarca el libro. Y lo más importante es que vamos a estudiar el bosquejo del libro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se estructura el libro? Porque vamos a desglosar el libro, no lo vamos a destruir, sino que lo que vamos a hacer es poder separar el libro en secciones que nos van a ayudar a entender de mejor forma. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 10, por ejemplo, el libro que vamos a estudiar nos habla de cierto tema o nos habla de ciertos temas y nosotros vamos a poder analizar el texto de esa forma, que va a ser mucho más fácil poder entenderlo, porque el texto nos habla muchas cosas. Hay textos extensos, como el mismo libro de Génesis, que vamos a estudiar el próximo programa, tiene muchos capítulos, tiene 50 capítulos. Y de esos 50 capítulos nosotros tenemos que extraer todo lo que ellos abarcan en una hora, en este programa. Entonces vamos a desglosarlo, vamos a estructurarlo, vamos a bosquejarlo para poder comprender el contenido y los temas que abarca el libro de Génesis, por ejemplo. Así que le invito a que podamos juntos comenzar esta travesía, el próximo programa que estemos transmitiendo. Le invito a que podamos comenzar este estudio, este viaje, como hemos dicho muchas veces, este viaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que le dejo ahí esta invitación a que se sume a este programa, a que usted vaya tomando apuntes, que vaya acompañándome en este viaje, en esta expedición por la palabra de Dios, y podamos aprender más de la Escritura, que podamos aprender más de lo que Dios ha revelado a través de ella para nosotros. Así que le hago esta invitación a que el próximo programa nos pueda sintonizar, nos pueda acompañar y juntos podamos aprender a través
de la Biblia. Que Dios les bendiga y nos encontramos en un próximo programa, en una próxima transmisión de este espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.